Muy buenos días, hermanos. Muchas gracias por estar nuevamente acá en la meditación de la palabra. En esta mañana vamos a continuar analizando lo que es el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y vamos a hacer un análisis del Evangelio del capítulo 17 del versículo 6 al versículo 14, porque ya habíamos visto el martes anterior, habíamos analizado del 1 al 5. Ahora, continuando con esta oración sacerdotal, pero ahora ya esta oración sacerdotal dirigida específicamente por nuestro Señor Jesucristo al Padre, por sus discípulos. O sea, Él se está refiriendo a sus apóstoles, a los discípulos que andaban con Él. Y Él en el versículo 6 nos habla y dice al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres. ¿Qué significa eso? Que Jesús no simplemente enseñó sobre el reino, sino que Él manifestó el reino, el carácter. Él manifestó a sus discípulos, les enseñó acerca del reino de Dios, pero también les mostró a través de su forma de actuación, a su forma de carácter, de amor, de bondad, de justicia, de gracia, de santidad, a Dios mismo, al Padre. Entonces, cuando Él dice: he manifestado tu nombre a los hombres, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó precisamente a sus discípulos. Ahora, en el versículo también nos habla de que estos hombres que del mundo me diste, dice, tuyos eran y me los diste, y he guardado tu palabra. Aquí es bien importante que nosotros analicemos este del mundo. O sea, cuando Juan habla del mundo, el mundo en el griego se está refiriendo al cosmos, pero entonces se puede ver dentro de dos aspectos. Uno de los aspectos fundamentales sobre el cual se está refiriendo este versículo es al mundo, es aquellas personas que no conocen a Jesucristo, aquellas personas que no son cristianos y que son de Dios y que eran de Él y que Él se los dio y que han guardado su palabra. Eso significa que nuestro Dios, o sea, todo lo que fue creado por Dios era de Dios. Y nosotros éramos y somos de Dios. Pero nuestro Dios Padre nos entregó precisamente a Jesucristo. Por eso ahora somos de Jesucristo. Y el otro aspecto dice que he manifestado tu nombre. Cuando él hace esta referencia es que precisamente había una confusión, porque ellos querían ver quién era Dios, conocer a Dios. Al igual, muchos tratan de ver a Dios en diferentes formas, un santo o algo, pero quieren ver visiblemente a Dios. Entonces Jesús les dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, en 14:7. Y dice que el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Él es la sustancia, por eso fue el verbo que fue hecho carne, que ya lo veíamos precisamente en otros análisis que nosotros realizamos. Entonces, ahora dice: han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Ve? Proceden de ti. Había alcanzado el conocimiento necesario para dejarlos solos, porque dice que ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Era uno de los propósitos fundamentales, que sus discípulos lo conocieran, porque en algún momento él tenía que dejarlos. Él estaba preparando precisamente a sus discípulos. El versículo 8 nos dice que porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste.
las palabras que me diste les he dado. Jesús se veía a sí mismo como un mensajero de Dios. Cuando dice, ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído. Estos dos elementos son fundamentales, recibir y creer. Porque nosotros, el Señor nos dice en su palabra también que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, creer y recibir son dos aspectos fundamentales para la vida del creyente. Por eso es que cuando Pedro le pregunta, cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue fundamental, porque ahí nuestro Señor Jesucristo básicamente le estaba haciendo un examen a Pedro para poder reafirmar que ellos habían recibido la palabra y que ellos habían creído con la respuesta. Al decirle que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le estaba precisamente reconociendo que Él era Dios y que era el Hijo de Dios y que había venido precisamente de Dios en carne. Y en el versículo 9 vemos que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí se representa precisamente el mundo nuevamente como esta esfera de la enemistad de Dios que había con el mundo. Ahora, no significa que Dios separe el mundo, ¿verdad? Y que dice yo no ruego por el mundo, claro, que Él fue el que creó al mundo, pero se estaba básicamente preocupando por los que les había dado, ya que precisamente los discípulos de Jesús, sus apóstoles, eran los que iban a continuar la obra de Dios, y esa era precisamente su preocupación. Y luego encontramos en el versículo 10 que nos dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Cuando dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, esto realmente nos está dando un claro ejemplo, hermanos, de lo que es la unidad entre el Padre y el Hijo. Y esta unidad es la que precisamente Dios busca y nuestro Señor Jesucristo busca en cada uno de nosotros. El que estemos unidos, dice, como Él está unido al Padre. Ahora, esto obviamente solamente nuestro Señor Jesucristo lo podía decir. Él solo podía decir, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Nosotros, en nuestro caso, únicamente podemos decir, Señor, todo lo mío es tuyo. Pero yo no puedo decirle, todo lo tuyo es mío. Eso solamente nuestro Señor Jesucristo lo podía decir. En el versículo 11 podemos ver, dice, y ya no estoy en el mundo, dice el 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nuevamente vemos aquí la unidad. Esta unidad que Dios espera de cada uno de nosotros que formamos su iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, nuestra unidad forma parte esencial de nuestro testimonio. La forma en que nosotros nos comportamos como cristianos, la forma en que nosotros trabajamos juntos y estamos unidos, es algo esencial y forma parte de nuestro testimonio como iglesia. Esta también es una oración que todavía no ha sido contestada completamente. Hoy por hoy encontramos muchas iglesias fragmentadas, muchas denominaciones. La pregunta es, ¿pero estamos unidos?
¿qué es lo que nos está separando? ¿Por qué es que no estamos unidos? En alguna manera con varias iglesias podemos trabajar juntos y trabajamos juntos. Y eso uno lo puede ver en las misiones transculturales, que hermanos de diferentes denominaciones tienen un propósito fundamental y que los hace unirse. Y esa es la unión que nosotros debemos de buscar como iglesia de Dios. Los cristianos ya no tenemos que estarnos gastando nuestras energías en estar peleando unos con otros. No tenemos por qué estar peleando unos con otros. Esta unidad tiene que ir más allá que cualquier logro humano. Solo puede ser el resultado y el regalo de una gracia divina de Dios, que es el que nos puede ayudar precisamente a unirnos. En el versículo 12 dice que cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí encontramos cómo Jesucristo guardaba y cuidaba precisamente a los apóstoles, y ninguno de ellos se perdió. Ahora, esta es una enseñanza muy importante, porque nosotros somos también sacerdotes en nuestras casas, en donde debemos iniciar precisamente la unidad. La unidad debe iniciar en nuestros hogares, en tener familias fuertes, familias unidas en Cristo Jesús, familias que podamos hacer frente a cualquier mal. Y ahí es donde debemos de iniciar precisamente. Y debemos de velar porque se guarde el nombre y se glorifique el nombre en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros miembros de la familia. Y esa es parte de nuestra responsabilidad como padres de familia, como madres, como abuelos. Tenemos una responsabilidad de guardar el nombre de Dios con nuestros hijos y que ninguno de ellos se pierda. El versículo 13 dice que, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No es fácil compartir la palabra del Señor. No es fácil hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque lo tenemos que hacer más de hablar. Debemos de reflejar el amor de Dios en cada una de nuestras vidas, cada uno de nosotros. Pero tenemos la palabra de Dios y tenemos que hablar la palabra de Dios. Cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos un mensaje, no debemos de hablar de otras cosas más que de la palabra del Señor. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Nos aborrecen porque nosotros podemos tener la palabra, pero tenemos que luchar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes de maldad, dice la palabra de ese Dios. Y vean qué lindo, porque uno pareciera que el Señor únicamente se está pidiendo por sus apóstoles, por sus discípulos. Pero en el versículo 20 también habla por aquellos que recibimos y por aquellos que están por recibir la palabra de Dios y por tener esa vida eterna que Él nos ofrece gratuitamente. Y el versículo 20 nos dice, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, mas no ruego solamente por estos, sino también, dice el Señor, por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Qué maravilloso nuestro Señor. Qué gran amor es el que tiene por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos esa cobertura de oración y de intersección de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre por cada uno de nosotros. Ahora uno puede entender, dice que por qué nos dice que por nada estemos afanados. Porque Él conoce todas nuestras necesidades antes de que nosotros se las digamos. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Tenemos a un Dios y a Jesucristo amorosos
que siempre están intercediendo por nosotros, que siempre están cuidándonos a nosotros y que no nos desampararán. Dice que ellos no nos desampararán de ninguna manera. Así es que, hermanos, tenemos esa oración del Padre por nosotros. Recuerden que nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos del reino de Dios. En este estamos de pasada, como dicen muchos, de pasadita, porque nuestro reino no es este reino. Nuestras leyes no son estas leyes. Nuestro rey es Jesucristo, nuestro rey. No hay ninguna autoridad para nosotros más que nuestro Señor Jesucristo y su palabra, porque su palabra es verdad. Oremos. Padre bendito, Señor, te alabamos y glorificamos, porque tú eres santo, Señor, y porque para siempre son tu misericordia. Gracias por tus oraciones, gracias por la seguridad que tenemos en ti, Señor. Padre, te pido siempre por tu iglesia, porque tú nos mantengas unidos en estas situaciones difíciles, Señor, en las cuales nos afrontamos y en las cuales tenemos todavía mucho que afrontar. Manténnos unidos, Señor, en ti, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.